Saludos hermanos, queremos pues dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando, los que están viendo. Nuevamente aquí estamos junto con Roberto para estudiar un poco la palabra. Nosotros hemos estado estos últimos temas hablamos del milenio, hablamos de la segunda venida. Hoy vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar un poco, pues, yo pienso que es muy importante, lo más importante. Que quizás no hemos hablado tanto, pero vamos a hablar un poco de la predicación del Evangelio, ¿sí? O sea, la misión que Dios nos ha dado. La misión que nos ha dado. Vamos a concentrarnos en eso y quizás en los próximos videos estaremos hablando de lo mismo. Vamos a estar hablando un poco de eso. Así que pueden agarrar sus Biblias y podemos estudiar juntos. Amén. Vamos a abrir hoy, vamos a ver varios versículos. Pero antes vamos a orar. Vamos a tener una oración para poder estudiar la palabra. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, agradecemos por la oportunidad de venir aquí, poder estudiar y ver lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos, guiarnos, Señor, a través del estudio. Sabemos que sin él, sin el Espíritu Santo, no podemos entender, Padre. Esto es algo material espiritual. Así que danos tu Espíritu para poder aprender y poder compartir lo que tú quieras que compartamos hoy, Padre. Bendice a Roberto en sus palabras y en mis palabras, Señor. Quedamos en tu presencia y pedimos también por cada persona que nos escucha, Señor, tú sabes por qué se está sintonizando y lo que tú quieres que aprenda, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Es importante que sabemos que el que escucha, el que se sintoniza a escuchar, es porque Dios lo ha puesto ahí. Amén. Aquí nada ocurre por coincidencia. Aquí todo, si este video o lo que estamos hablando hoy, te estás escuchando, es porque Dios tiene algo que decirte. Exactamente que sí. Así que vamos a comenzar, me dijiste que vamos a comenzar hablando acerca de la predicación del Evangelio. Y entonces vamos a leer Mateo 28, capítulo 28, el versículo 19. Empezando ahí. Dice, por tanto, id, es un versículo que muchos conocemos, pero vamos a ser bien claro. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yeah. Amén. ¿Qué podemos decir de ese versículo? O sea que cuando Dios nos da una obra que hacer, no nos da una obra sin darnos los medios para hacerla. Okay. En este caso es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Que en realidad no es que Dios nos está mandando a que nosotros prediquemos el Evangelio, sino lo que Dios está haciendo es diciéndonos que Él quiere que nosotros seamos canales para Él predicar el Evangelio por medio de nosotros. Exacto. Entonces, la razón por la cual la predicación del Evangelio hasta este momento no ha producido el fruto deseado es porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, sino que nosotros orquestamos nuestro propio sistema de predicación usando tecnología, maestrías, doctorados, títulos pastorales, pero en realidad todo eso no solamente no ayuda en la predicación del Evangelio, sino que evita que el Evangelio sea predicado como Dios quiere que sea predicado. Y es que Él quiere predicar el Evangelio, no que nosotros lo prediquemos. Por ejemplo, Cristo Jesús le decía a los discípulos, las palabras que os he hablado no son mis palabras, sino las palabras de aquel que me envió. O sea que Cristo Jesús no estaba predicando. El que estaba predicando era el Papá. Y si las palabras que Él estaba diciendo no eran de Él, eso quiere decir que los pensamientos tampoco eran de Él,
porque las palabras son la expresión de nuestros pensamientos. Entonces Cristo Jesús nos está diciendo que nosotros debemos de ser canales para que Él, Cristo Jesús, predique el Evangelio así como su papá lo predicó por medio de Él. O sea, tener la misma experiencia que Él vivió. O sea, que ser portavoz del mensaje que Dios quiere darnos. Exactamente. Porque el Evangelio es Cristo Jesús. Y el único que lo puede predicar es Cristo Jesús. Nadie más lo puede. ¿Por qué? Porque nadie conoce a Cristo Jesús. Nosotros creemos que conocemos a Cristo Jesús. Y nosotros creemos que tenemos una relación íntima con Cristo Jesús. Pero el hecho de que el Evangelio, la predicación del Evangelio, no produce el producto deseado, es una evidencia que no es cierto. Que estamos muy lejos de predicar lo que debíamos de estar predicando. Pero Dios nos manda a hacer una obra y Él nos dice, tienes que hacerlo de esta manera. Y nos da ejemplos de cómo debemos de hacerlo. Okay. Buenísimo. ¿Y dónde vamos entonces a ver este ejemplo y qué es lo que tenemos que estar predicando? Bueno, hablemos antes de ir a Mateo 10. Mateo 10. A Mateo 10 vamos a hablar de una experiencia que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la experiencia de Felipe. De Felipe, exacto. De Felipe. Entonces, en esta experiencia vemos en la manera práctica cómo se debe predicar el Evangelio. Exacto. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Felipe que se ponga en el camino, porque en ese camino viene un eunuco, un eunuco en su carroza de caballos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo inicia la predicación del Evangelio y cómo se debe hacer, diciéndole a Felipe, acércate a la carretera y ponte allí y espera. Ya viene el eunuco, y cuando llega donde está el Felipe, entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate, que se acerque donde está el carro, donde está el eunuco, porque ya el carro está parado. Entonces el Felipe se acerca y guiado por el Espíritu Santo y dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces inicia la conversación con una pregunta. ¿Y qué es lo que está leyendo el eunuco? El eunuco viene ¿de dónde? Viene de Jerusalén. Jerusalén, exacto. Y allí en Jerusalén obtuvo un pergamino del libro de Isaías. Del libro de Isaías, y lo viene leyendo. Pero entonces el Espíritu Santo se da cuenta que el eunuco no comprende lo que está leyendo. Entonces este es el momento de acercarse a él y explicarle a qué se refiere que es el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Verdad? O sea que la pregunta da inicio a una conversación importante, porque ya el eunuco está haciendo declaraciones que invitan a Felipe a hablar más del tema. Y entonces el Espíritu Santo le dice que entre al carro. Y Felipe entra al carro, se sienta a un ladito del eunuco y comienzan a dialogar el tema. Y le explica qué es lo que él está leyendo. Él dice, y el eunuco pregunta, esto dice, ¿habla de quién habla? ¿De sí mismo o habla de otra persona? Pero Felipe le explica claramente que en realidad quien está explicándole es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está obrando por medio de Felipe. Exacto. Entonces, Felipe en este escenario no él es iniciador de la predicación. El iniciador de la predicación es el Espíritu Santo. Exacto. Y Felipe se convierte en un canal, ¿verdad? En un canal
para que el Espíritu Santo pueda usarlo y evangelizar al eunuco. Y en realidad el eunuco también estaba siendo usado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba creando una inquietud en él. Así es. De lo que estaba leyendo, esa curiosidad. También el Espíritu Santo pues, estaba dirigiendo al eunuco. O sea que es una transacción en la cual todos participan. El eunuco participa, Felipe participa, pero el director de la orquesta es el Espíritu Santo. Es el que tiene la batuta. Y entonces él es el que dice qué debes de hacer, qué es lo que vas a decir después. Y entonces el eunuco queda tan convencido por la explicación que Felipe o el Espíritu Santo le da, que hace la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces ya llegó al clímax de la predicación del Evangelio. El pecador pregunta ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice, nada si tú crees. Y el eunuco dice, sí, yo creo. Entonces el carruaje va adelante y ahí miran una poza de agua. Había mucha agua, dice el versículo. Entonces se bajan y Felipe bautiza al eunuco. Pero lo importante de este evento es que después de que Felipe bautiza al eunuco, el Espíritu Santo toma a Felipe y se lo lleva a otro lugar donde lo necesita. Así es. Y no hay necesidad de tarjetas de crédito, de carro, de hoteles, de aire acondicionado, porque todo está siendo hecho por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo puede hacer esto hoy como lo hizo en el tiempo de... Perfectamente bien. Y la razón por la cual el Espíritu Santo no puede usarnos es porque nosotros queremos usar al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo no puede hacer lo que le gustaría hacer por medio de nosotros. O sea, que es posible que tengamos ya una agenda preparada de cómo lo que vamos a predicar, qué vamos a hacer, cómo vamos a evangelizar. Todo. Y estamos impidiendo que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer. Exactamente. Es posible. Nosotros estamos tomando las riendas de todo y de esa manera impedimos que el Espíritu Santo inicie lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Verdad? Y entonces de esa manera nosotros nos privamos de una gran bendición, de ser usados por el Espíritu Santo. Y yo creo que una de las cosas quizás que no nos ayuda es el hecho de que, como vivimos en esta sociedad de que todos tenemos que producir algo, hay que siempre estar produciendo algo. Así es. Nos hemos vuelto impacientes y no podemos, yo pienso, trabajar con el Espíritu Santo, necesitamos sentarnos y orar y tomar el tiempo para esperar que el Espíritu Santo empiece su obra. Exacto. Nosotros nos estamos privando de una gran obra que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de nosotros. Y nosotros estamos haciendo una obra de predicación completamente mediocre. Y entonces no produce el producto deseado que queremos. ¿Verdad? Sí. Por si acaso, la historia que acabas de dar de Felipe se encuentra en Hechos capítulo 8. Si quieren buscarlo y quieren leerlo, no vamos a leerlo, pero está ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Y es interesante porque lo único que dice, cuando dice que Felipe empieza a hablar, dice entonces Felipe, este es el versículo 35, dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Ves? Pero todo lo hizo el Espíritu Santo. El Felipe solo fue un instrumento que el Espíritu Santo usó para la predicación del Evangelio. Pero cuán efectivo lo hizo, que el eunuco no le quedó otra cosa que decir, ¿qué impide que yo sea bautizado?
O sea que el fruto ahí está. Pero está ahí porque el Espíritu Santo lo hizo todo. Pero si Felipe lo hubiese hecho, no hubiese tenido el mismo producto. Exacto. Exacto. Tenemos que estudiar también acerca de la vida de Felipe, cómo era su vida, ¿verdad? Que cuán cómo era su consagración. También lo que él pasaba tiempo orando, estudiando, Sí. para poder ser usado así por el Espíritu Santo de esa manera. Era un hombre de oración constante, escudriñaba las Sagradas Escrituras, pero sobre todo compartía su experiencia cristiana con los demás, que es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, compartiendo nuestra experiencia cristiana para que otros se den cuenta cómo el Espíritu Santo y Cristo Jesús puede obrar en nuestras vidas sin necesidad que tengamos títulos pastorales, maestrías y doctorados. Todo eso no es necesario, es una conveniencia, pero es más un impedimento en hacer la obra de la manera que Dios quiere que la hagamos. Porque dependemos de cosas humanas y no dependemos de Dios. Sí. Esta experiencia de Felipe, pues, nos da mucho a pensar en dónde estamos nosotros, donde que podamos dejar que el Espíritu Santo nos lleve y nos conecte con las personas. Y Dios quiere hacerlo. Dios quiere que cada día nosotros nos levantemos y decimos, ¿con quién me voy a conectar hoy? El Espíritu Santo obra, a pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Sí, ¿con qué persona me voy a encontrar para poder predicar tu evangelio? Para dejarle saber cuán hermoso eres, cuán hermoso es Cristo Jesús. Bueno, tú tienes otro evento muy bonito en la Biblia, que es de la samaritana, ¿verdad? En el pozo de Jacob. Ajá. ¿Verdad? En ese evento podemos ver cómo Cristo Jesús permite que el Espíritu Santo lo use para poder evangelizar no solamente a la samaritana, sino a todo el pueblo. Sí. ¿Verdad? Ajá. Entonces se sienta, no hace ningún esfuerzo por sacar agua, porque esa va a ser la excusa que lo va a guiar a la samaritana, que no puede sacar agua y no tiene un contenedor para sacar agua. Entonces se sienta ahí y cuando la samaritana está sacando agua del pozo, ella le dice, ¿qué le dice? Dame agua para beber. Entonces la samaritana le recuerda que él no tiene cómo sacar el agua. ¿Entiendes? Y ahí entra todo ese evento de Entonces, poder predicarle. todo eso da ocasión para que se inicie una conversación más productiva, ¿verdad? Si tú supieras quién te pide agua, dice, él te daría de una agua viva Sí. y nunca tendría sed. Pero la mujer se queda impresionada porque ella está escuchando cosas que nunca en su vida había escuchado, agua viva, ¿verdad? Y que nunca va a tener sed. Y Jesús le recuerda, dice, esta agua que tú estás sacando, te la vas a tomar, pero vas a volver a tener sed. En la agua que yo te voy a dar, dice, es una agua que va a saltar para vida eterna. Entonces ella, impresionada por lo que está diciendo, le pide que le dé de esa agua. Entonces ahora las cosas se dieron vuelta. En vez de Cristo Jesús pedirle agua a ella le está pidiendo agua a Cristo Jesús. Porque mira que el agua que Cristo Jesús tiene es mucho más mejor que el agua que ella tiene. Así es. Y es, como estamos hablando acerca de estos eventos, yo veo como son oportunidades que Felipe en ese momento pues se dejó usar por el Espíritu Santo. Él pudo ver la necesidad, él vio la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Jesús pues también vio la oportunidad, y yo creo que el asunto es poder ver
estas oportunidades que Dios nos da cada día para poder predicarse el Evangelio. Y me es interesante porque en la iglesia de la Odisea nos dice que estamos ciegos. En realidad que estamos ciegos. Y necesitamos el fuego del Espíritu Santo para poder abrir nuestros ojos y tener esas oportunidades y ver nuestra condición para poder predicar, para poder hablar de nuestra experiencia con Cristo Jesús a otros. Bueno, ese es el problema que nosotros, cuando hablamos de la predicación del Evangelio, entonces ya podemos hacer una lista de aparatos electrónicos. Pero no son aparatos electrónicos. Aparatos electrónicos es una conveniencia. Es el Espíritu Santo el que necesitamos. Necesitamos orar para que el Señor derrame su Santo Espíritu en nosotros, para que Él pueda predicar el Evangelio en nosotros y por medio de nosotros. Y entonces, si nosotros hacemos eso y le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros y por medio de nosotros, vamos a ver el fruto de que la Biblia habla. Pero no estamos viendo eso, porque la predicación del Evangelio es humana, no es divina. Así es. Y vamos a la experiencia, porque Jesús, en su ministerio, pues Él sí manda a los discípulos y les da les dice algo específico. Queremos ir a Mateo 10, Sí. a Mateo 10 para poder, que es uno de los versículos que queremos también compartir, porque en el capítulo 10 de Mateo, empezando en el versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, es interesante, les dio instrucciones. Y aquí dice: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que en ese tiempo, cuando Cristo Jesús envía a sus discípulos, los envía de dos en dos. La hermana White dice en uno de sus escritos que la razón por la cual fueron enviados de dos en dos es para que uno fuese el canal que iba a hablar con la persona y el otro estuviese orando mientras el otro hacía la obra, ¿verdad? Y eso todos trabajaban en conjunto. No era que iban a haber dos ahí haciendo nada. Había un trabajo. O uno haciendo algo y el otro sentado haciendo nada. Exactamente. Uno tenía que estar orando, alguien tenía que estar orando, mientras el otro estaba tratando de convencer, evangelizar a la persona o familia. Predicando el Evangelio. Y exacto. entonces, cuando todos estamos en esa obra y todos tomamos nuestro trabajo que debemos de hacer, entonces se forma ¿cómo se llama? Un team o un grupo y que va a producir fruto. Entonces, si cada uno está haciendo lo que debe hacer. O sea, hay unas tareas específicas, hay unas instrucciones específicas que Jesús les dio para que pudieran tener éxito en esta predicación. Exactamente que sí. No podemos estar todos sentados o todos hablando. Alguien tiene que estar orando, porque la oración es el alma de la predicación del Evangelio. Amén. Si nosotros estamos orando constantemente, pidiéndole a Dios que nos envíe su Santo Espíritu, Dios nos va a dar su Santo Espíritu. Porque eso es lo que la palabra dice, el Espíritu Santo lo enfatiza totalmente y debemos de depender más del sistema divino que del sistema humano. Entonces dice, mas antes id a las ovejas perdidas de las casas de Israel. O sea que ese momento es lo más importante. ¿Por qué? Porque la profecía aplicable al pueblo de Dios no ha caducado, no ha llegado a su final. No ha llegado a su final todavía. Entonces Exacto. Todavía hay tiempo para los judíos que se arrepientan y que procedan al perdón y la confesión de sus pecados. Entonces Dios les dice, Cristo Jesús les dice, no vayáis allá a otro lado más que a la casa perdida de las ovejas perdidas. Era una misión específica. Que tenían que hacer.
Ahora, en el tiempo nuestro es diferente, porque no tenemos ese impedimento. Tenemos que predicar el evangelio a toda lengua, pueblo y tribu. Exacto. ¿Verdad? Pero tenemos que usar los mismos principios que Cristo Jesús les dio a los discípulos para hacerlo. Y el mensaje, porque en el versículo 7 está el mensaje que tenían que dar cuando fueran a estas casas, cuando fueran estos, se encontraran con las personas, con estos judíos, se supone que les dijeran: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. ¿Y quién era el que se había acercado? Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el reino de los cielos. Y entonces en otro lado dice Cristo Jesús: el reino de los cielos está en tu corazón. Entonces nosotros tenemos que tomar en consideración qué es lo que vamos a predicar. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que en los días de William Miller, William Miller, ajá. Entonces se predicó la venida del Señor. Pero se predicó en una forma incorrecta, no malsana, sino incorrecta. ¿Entiendes? Porque lo que se predicó no era que era falso, sino que era malentendido, porque no se leyó la Biblia correctamente. Pero la predicación de William Miller estableció el fundamento para darle inicio a una nueva iglesia, a un nuevo pueblo, que es el pueblo adventista del séptimo día. Exacto. Entonces Dios permitió que la predicación, aunque tenía error, siguiese su curso, porque eventualmente Dios iba a usar este error para purificar la misma iglesia. Unos se iban a quedar y otros se iban a ir. Exacto. Por ese error. Y Dios iba a permitir que sucediera así. Bueno, te quiere decir, puede decirte. Pero la predicación está buena, no está mala. Simplemente tienes que averiguar dónde está el error. Que fue que los pioneros hicieron. Que hablando de ese evento, pues podemos decir que las personas que decidieron irse, apartarse, su corazón en realidad quizás no estaba. No. Estaba quizás, porque a veces tenemos que ver que hay personas que se unen a Cristo por el beneficio. Por conveniencia. Por conveniencia, por el beneficio que van a obtener, las bendiciones que reciben. Y Jesús es bien claro que él quiere una relación con su pueblo. O sea, y él conoce muy bien nuestros corazones. O sea que Cristo Jesús sabía no solamente lo que estaba pasando, sino lo que eventualmente sucedería. Y entonces vio que en la predicación de William Miller había sustancia, había un fundamento sólido, ¿verdad? La venida de Cristo Jesús, que es lo que debemos de estar predicando en este momento, pero no lo estamos haciendo. La venida de Cristo Jesús es el tema más importante en nuestros días. Y una de las razones por las cuales, y lo hemos dicho anteriormente, es que Satanás va a tratar de engañar a la gente, haciéndoles creer que Él es Cristo Jesús. Y desgraciadamente lo va a lograr. Va a engañar, va a poder engañar mucho. Si ustedes quieren protegerse de los engaños de Satanás, usted tiene que estudiar la venida de Cristo Jesús como está escrito en la Biblia. Porque este ángel caído va a tratar de llevarnos con él a las llamas del infierno. Así es. Sí, y tenemos que pasar el tiempo viendo bien los detalles. Y ya hemos hablado de esto, hicimos varios videos de esto, los detalles de este evento tan importante para nosotros, que es la segunda venida del Señor, pero también el evento que Satanás va a tratar de imitar para poder engañar. Así es, a muchos. Y no va a ser un evento cualquiera. Lo que va a preparar Satanás es un evento impresionante, que los que no están preparados van a ser engañados y van a ser llevados hacia la perdición. Así es. Bueno, con esto terminamos. Estamos aquí concluyendo. Ya pasamos a los próximos versículos y un poquito más al detalle, al cómo
predicar el evangelio, los efectos de predicar el evangelio y lo que Dios quiere hacer. Pero hablando, para concluir, el reino que dice, el reino de los cielos se ha acercado, falta un comentario, era un mensaje bien claro para los judíos. El que estaba estudiando y el que estaba sincero al corazón buscando, iba a entender ese mensaje. Sí, porque ellos buscaban la venida del Mesías, ¿verdad? Y enfrente de ellos estaba el Mesías. Es una lástima que el Mesías estaba enfrente de ellos, pero ellos estaban tan ciegos, pero tan ciegos, así como lo estamos nosotros. Que no lo podían ver. Y no podían ver los eventos que estaban pasando, que eran claros para que le enseñaba quién era, que él era el Mesías. Amén, amén. Así que tenemos que abrir nuestros ojos y estudiar la palabra. Amén. El Espíritu Santo nos diga, ¿quieres tener una oración? Y continuamos con este tema la próxima vez. ¿Sabes? Seguiremos de este tema próximo vez. Sí. Orar. Oremos, Señor, eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia que tienes para con nosotros, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la confesión y a la vida eterna. Te pedimos que llenes nuestro corazón de tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y entendimiento. Bendice este ministerio, a todos los hermanos que nos están viendo y oyendo. Amén. Y guíanos hasta el final, Amén. como tú lo has prometido en tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, y aquí pues nos veremos ya pronto de nuevo. Dios les bendiga.